bioseguridad, ¿sí? Entonces, en los protocolos de bioseguridad, que es la parte que el objetivo de estos son, primero que todo, son generadores de confianza, claves para la reactivación del turismo. Y el objetivo de esto es orientar las medidas generadas por la bioseguridad en el marco de la pandemia que estamos viviendo, para adaptar en los diferentes sectores del sector salud, con el fin de disminuir el riesgo de la infección entre las personas, del virus, de pasarlo de humano a humano y del desarrollo de todas las actividades que tengan. Y la bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud o el medio ambiente de las personas. Continuamos, por favor. Continuamos. Entonces, ¿por qué necesitamos los protocolos de bioseguridad? Los protocolos de bioseguridad los necesitamos porque con ellos protegemos la salud de las personas, sean a los trabajadores, a los clientes y demás actos y las demás personas relacionadas con la prestación de servicios turísticos. Y esto todo es mientras reactivamos totalmente el sector. ¿Y cuáles son los planes de reactivación? Empezamos por la parte de la bioseguridad, ¿cierto? Que es la parte de la bioseguridad que es dada por la resolución 666 del 24 de abril del 2020. Esta ley 666 nos da todos los parámetros de la bioseguridad, de lo que estamos actualmente haciendo para poder reactivar, poder reabrir todas las prestaciones de servicios turísticos. Y la certificación es un sello, check-in certificado que se llama, que expide el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por medio de unas certificadoras internacionales. Pero ¿esto qué se necesita para esta certificación? Que usted cumpla con todo lo que es la bioseguridad, con todo lo que le exige la resolución, lo mismo que con todo lo que le exige las resoluciones de protocolos de seguridad que están vigentes. El apoyo económico del sector, el que se ha hecho como hasta junio, julio, se hicieron eso, el apoyo económico al sector. La promoción, la que pues ha hecho el ministerio, el gobierno, para reactivar el turismo, las reuniones que se ha hecho, cómo hacer reingeniería, cómo reinventar, cómo crear nuevos productos o mejorar los productos que se tenían anteriormente. Y la innovación y competitividad, pues también la hace la parte del gobierno y la hacen ustedes con la nueva reinvención o reinauguración o apertura de toda la parte del sector turístico. Continuamos. Y los protocolos de seguridad. ¿Y cuáles son principales los protocolos de bioseguridad que exige la norma y que son los básicos? Que es el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso del tapabocas. ¿Y cómo es un lavado de manos? Un lavado de manos es disponer de los insumos para realizar higiene, pues tener unos grifos, un lavamanos, agua limpia, jabón, unas toallas para desechables para el uso continuo de lavado de manos, que debe ser más o menos cada 2 horas. Eso es una de las partes que exige esta ley, que es lo básico. Está también el distanciamiento social. El distanciamiento social es que las personas deben estar más o menos a 2 metros de las otras personas. Esto se utiliza también para toda la parte de empleados, en fábricas, en oficinas. En oficinas serán escritorios a 2 metros de distancia. En fábricas será donde construyan, si es confecciones o químicos, alguna cosa, debe haber un distanciamiento de unos 2 metros de las personas para desarrollar sus labores. Y el manejo del uso del tapabocas. El tapabocas es de uso obligatorio
que se debe hacer en el transporte público y en áreas de afluencia masiva de personas, en sus mismas habitaciones, en sus mismas viviendas, y en el trabajo se debe estar utilizando todo esto que es el tapabocas. Esto es lo que pide prácticamente la norma o exige la resolución 666, que los protocolos. Y los protocolos de bioseguridad que deben adaptar las empresas frente al COVID-19. Y el objetivo que es proteger a los trabajadores, mitigar y realizar un manejo adecuado de las normas que se exigen. Entonces, ¿qué está a cargo del empleador o cuáles son las responsabilidades del empleador? Es la parte de adoptar e implementar las normas contenidas en esta resolución. Y para implementar las normas y adaptar o adoptar esta resolución 166 se necesitan también unas resoluciones que nos dicen los de protocolos, que las estaremos viendo más adelante. ¿Para qué? Para implementar todos los requisitos que nos dice eso. Entonces, responsabilidad del empleador. Debe tener y capacitar a sus trabajadores, que es darles una capacitación del desarrollo de sus labores, de los cuidados que se deben tener dentro y fuera y cuando desempeñan trabajo presencial y trabajo en casa. Debe también esa capacitación que deben tener para la seguridad y implementar acciones que permitan garantizar la continuidad o la prestación de los servicios. También estar el empleador en contacto, y también el trabajador, con las EPS y las ARL, y por parte del empleador, para los protocolos de bioseguridad, también debe estar en contacto con la ARL, que tiene ya unos protocolos que implementan en las empresas, en las oficinas, donde se prestan los servicios de protocolos de bioseguridad, y también con las EPS informando en los movimientos o las anomalías que se presenten en esta época de pandemia. Solicitar asistencia y de las ARL para la verificación y medidas adoptadas y implementar los protocolos de bioseguridad. Promover en los mismos empleados la parte de tener en sus celulares el CRONAP, que es un control de salud para sus empleados y para su misma familia. Dotar con elementos de protección personal a sus trabajadores. Entonces, el empleador, ¿qué debe hacer? Entonces, para hacer esto, él dotará con los EPP elementos de protección personal. Él dotará de acuerdo a los oficios o a las funciones que desempeñe el empleado. De acuerdo a si es una fábrica, decimos, de manejo de líquidos, de inflamables, de líquidos, si es de confecciones, si es oficinas, ya que esto no es solamente para el sector público, sino también es para el sector privado. Entonces, cada empleador debe dotar a sus empleados de acuerdo a los oficios que haga, ¿no? Con guantes, botas, overoles, gafas, pero de todas maneras siempre es básico el lavado de manos, el tapabocas y el distanciamiento social. Y debe también mirar las partes de las localidad o la parte de locales donde tengan los espacios suficientes para poder guardar el distanciamiento social. Y en la capacitación, era como lo que decíamos anteriormente, que asesorarse por parte de las EPS y ARL para el control de la salud de los empleados y de las mismas familias, y enseñar a los mismos empleados cuando se hace trabajo presencial
de los compañeros los síntomas que pueda presentar o la infección que pueda tener del coronavirus, para que esté informando tanto a la EPS, a la ARL, a su empleador. Para eso es que necesita usted tener siempre el aplicativo Coronap, donde esté informando a su empleador o a la ARL o a la EPS de la salud, tanto de usted como de sus familiares. Flexibilización de turnos y horarios, es cuando se está trabajando en forma presencial. Digamos que usted está trabajando en forma presencial, 15 personas trabajan en forma presencial y ellas tienen una hora de salir a tomar un break. Entonces usted pues no va a dejar salir todas las personas, todo el grupo, los 15, en un solo turno, sino que usted hará 2 o 3 turnos para que salgan las personas, 5 cada una, y tomen su break, y guardando el distanciamiento social y teniendo en los locales o la locatividad, tener el espacio suficiente para que estas personas puedan desempeñarse. Implementar el teletrabajo. Pues deben mirar las personas sea privado o sea público, de cuáles son las personas necesarias que deben estar en la oficina, en la fábrica, lo que sea, y cuáles pueden desempeñar esos trabajos en casa. Entonces debe haber, de acuerdo como decíamos anteriormente, la capacitación, debe haber una capacitación para los de presencial y los de teletrabajo, para que el manejo en su casa de la parte laboral, tanto también el reconocimiento a la familia, enseñarle cómo debe convivir con las personas, a qué peligros tiene, cuidarse en su salud e informar al empleador o informar a las EPS. Reportar casos sospechosos y confirmados. Entonces es reportar en caso de que sea la oficina, mirar y conocer cuáles son los síntomas de inicio del coronavirus, ¿sí? Y qué persona puede tener ese inicio o qué persona puede estar infectada. Y en su casa también mirar los casos de personas ya adultas, y si usted, por ejemplo, convive con personas que tengan el coronavirus, saber los requisitos o los protocolos o de bioseguridad que usted debe tener respecto a esto. Y lo mismo, el tratar con las personas, y el mismo caso de que usted llegue a infectarse o esté con personas que están infectadas. Entonces, todo eso son reportar todos esos casos sospechosos y confirmados, y promoverlos también por el uso del Coronap, de que es de la información, tanto de su salud como de sus compañeros, informarlo al empleador. Y las responsabilidades del trabajador, ¿cuáles son? Cumplir con los protocolos de seguridad, con lo que se le exige, con lo que exigen las normas, con lo que le exige su empresa. Reportar casos, ya lo decimos, en caso familiar, en caso de contagio familiar o dentro del mismo grupo de trabajo. A adoptar las medidas de seguridad, tanto en el transporte público como al llegar a su casa. Usted sabe que en el transporte público, pues, de usar su tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social en el transporte es menos, creo que es de 1 metro. Y en caso de tener algún estado, algo, reportarlo con la aplicación del Corona. Todo esto es lo que debe hacer, y eso se debe implementar y responder las responsabilidades del trabajador. Vuelvo y explico, esto no es solamente para el sector público, sino es para el sector privado. Continuamos. Y tenemos aquí la estructuración de la resolución 666, que es el protocolo general, y esa es que nos dice y cuál es la estructura de esta resolución, que son las medidas generales que se deben tener, que ya las habíamos explicado anteriormente, como es el distanciamiento físico, el área de el aseo de manos, los elementos de protección personal, que eso van de acuerdo al oficio que usted desempeñe y donde se esté ubicada su trabajo, la limpieza y desinfección del sitio que usted, donde esté trabajando, las superficies que usted toque y
y el sitio también de trabajo, estar desinfectando o limpiando cada hora, cada 2 horas, y su aseo de manos, lo mismo cada 2 horas. La manipulación de insumos y productos, que esto se refiere es cuando entregan a ustedes unos pedidos, unas solicitudes, y debe haber el sitio donde colocar los productos, donde colocar, en el caso de que sean inflamables o sean líquidos, debe saber dónde colocarlos, y cuando a veces llegan en galones, que usted tiene que repartirlos en otros utensilios más pequeños, entonces saber también describirlos y colocar los requisitos que tienen para el manejo de estos productos, como también cuando usted entrega estos productos y es distribuidor a sus clientes, debe también los requisitos y las exigencias del manejo de estos productos. También está estudiada con la prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio, la vigilancia de la salud de los trabajadores, el trabajo de remoto y presencial, y todas las medidas que se debemos tomar, las herramientas de trabajo, las dotaciones, los sitios, los contactos con terceros, o sea, quien llega a entregar pedidos, por ejemplo, en hoteles, cuando llegan huéspedes. Todo esto son requisitos y protocolos que se deben tener: el distanciamiento, la desinfección, tener los grifos y para el lavado de manos, para el exigir el tapabocas, y exigir también el distanciamiento social. Y las capacitaciones a los trabajadores, que debe estar coordinada con las ARL, las recomendaciones en la vivienda, lo que usted debe tener en su vivienda, la convivencia, como les decía anteriormente, con personas de alto riesgo de contagio, el manejo de situaciones de riesgo y el plan de comunicaciones, que es el Coronado. Continuamos, por favor. Y aquí tenemos la parte de los decretos y resoluciones de los protocolos de bioseguridad, que primero tenemos el decreto 1168 del 2020, que es el aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, que esta es la apertura que se hizo y donde prácticamente terminó la parte de la cuarentena, ¿sí? Pero, sin embargo, está la resolución 1462 del 2020, que prorroga la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre del 2020. O sea que el virus no está, el virus está vivo, sino que aquí nos dicen el distanciamiento individual y responsable, es un aislamiento selectivo, que yo debo responder en forma personal, ¿cierto? Y que debo cuidarme en estas épocas de donde se ha abierto todas las partes del comercio, de la parte de turismo, cumplir muy bien con todos esos protocolos, porque esto es lo que demuestra la seguridad, darle seguridad al turista, al que llega, darle esa sensación de bienestar al turismo, no que sea sensación, sino que se presente real esa sensación de bienestar al turismo. Tenemos las resoluciones 749, 798 y 920 del 2020, que son los protocolos de alojamiento. Las resoluciones 749, 1050 del 2020, que son protocolos de restaurantes. La resolución 900 del 2020, que es protocolos de museos. La resolución 1054 del 2020, protocolos de aeroportuarios y aeronáutica. La resolución 1547 del 2020, que son protocolos para piscinas. Estos son los protocolos que nos han presentado para poder hacer la apertura de la parte turística. Pero antes de esto es importante también recomendarles a ustedes que todas estas resoluciones, toda esta resolución 666, todos estos decretos, hay que leerlos, no son cortos, pero hay que leerlos y enterarnos realmente de todos los protocolos para poderlos cumplir. También es importante decirles que no solamente que ustedes cumplan con los protocolos de alojamiento, restaurantes o museos o los que tenemos, y que ya ustedes pueden abrir al público, no pueden hacerlo. Tienen que ser y solicitarlo ante las alcaldías de los municipios, departamentos. Tienen que ustedes que les dé autorización el señor alcalde del correspondiente municipio
o ciudad que les dé esa autorización, además que sea verificado por las oficinas de salud que hay en cada departamento. Ellos tienen que verificar que usted verdaderamente sí está cumpliendo con esos protocolos de bioseguridad. Y el alcalde a su vez debe estar conectado con el Ministerio del Interior, que él también da las autorizaciones para prestar el servicio. Entonces, señores, no es que porque hablemos acá de la parte de bioseguridad y les decimos cuáles son los protocolos y les digamos algunas normas que deben tener los protocolos y les digamos algunas normas que deben tener los empresarios y las obligaciones de los empleados, con eso ya pueden abrir ustedes. Si no tienen autorización de las alcaldías, de los alcaldes, ustedes no pueden hacer reapertura. Entonces estén conscientes de esto, de que tienen que cumplir con la resolución 6766, con las resoluciones que nos brindan los protocolos y estar informando al alcalde y que se verifique por la oficina de salud y además por el Ministerio del Interior. Y aquí prácticamente damos por terminada la charla de bioseguridad, no sin antes agradecerle a todas las personas que han estado pendientes de este evento y de esta charla. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y ya los dejo con el doctor